Gracias, señor presidente. La cuenta que incluye tanto los temas que estaban para dar cuenta ayer como los que han llegado, que llegaron en el fondo también el día de ayer y los que estaban previamente. En primer lugar, en cuanto a proyectos, se retiró y se presenta la urgencia en el carácter de simple para el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 20.370 general de educación para incorporar como uno de los objetivos de la enseñanza básica y media la educación digital. Y luego se ha hecho presente la urgencia dos proyectos en calidad de suma. Uno, un proyecto que ha sido derivado desde la sala a esta comisión y con un plazo para ser discutido, que es el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificación a la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica. Hago presente a la comisión que este proyecto fue enviado a la comisión a instancia de la senadora Proboste con fecha 30 de diciembre y se fijó por la sala un plazo de 15 días para que la comisión viera este proyecto sobre reinserción, sobre el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y luego también en carácter de suma el proyecto de ley que amplía el ámbito de la ley 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Y luego algunos documentos, en primer lugar del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, señor Jorge Cloud, en el que solicita ser recibido por esta comisión cuando se ha puesto en tabla el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece la obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas declaradas monumentos nacionales o monumentos históricos. Luego de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación, mediante el cual hace presente la situación reciente del proceso de acreditación de la calidad de la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, hecho que tuvo lugar el día 19 de julio de 2019 y que ahí hacen presente que los convocaron para cumplir con esta función fuera del horario laboral, entre 7:30 y 8:30 de la mañana, y que para ellos significó una serie de alteraciones en su rutina diaria y que a su parecer tendrían relación con las violaciones de derechos humanos vividas recientemente. Solicitan ser recibidos de la audiencia por esta comisión para profundizar sobre esta materia y entregar algunas propuestas. Agregan también ahí en su presentación de que el equipo jurídico que desarrolla funciones en relación con la acreditación tampoco pudo concurrir por la hora en que se realizó esta acreditación. Estamos hablando de la acreditación de la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, el día 19 de julio de 2019. Luego el diputado señor Sebastián Keitel, en el cual solicita que sea puesto en tabla, si le parece a la comisión, el proyecto de ley que establece el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur. Y finalmente del señor Jorge Torres, de la ciudad de Talcahuano, en el cual relata la situación vivida por su hijo al rendir la PSU de matemáticas el día de ayer, 7 del mes en curso, debido a los desórdenes y alteraciones en diferentes salas del Colegio Adventista de Talcahuano. Hace presente el esfuerzo familiar que la preparación de su hijo para la preparación de su hijo al dar esta prueba y solicita el apoyo de esta comisión para gestionar que el DENRE y el CRUCH tomen la decisión de que todos los jóvenes que no pudieron rendir su prueba o la rendieron en forma normal puedan darla en una nueva fecha. Eso es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Varios. Senador García Runa. Yo solicitaría copia del documento que se refiere a la acreditación de Carabineros de Chile, porque no logré darme cuenta qué es lo que piden. Lo que pasa es que ellos reclaman, la Asociación de Funcionarios, que cuando tuvieron que cumplir con el proceso de acreditación de dicha escuela, se les citó en una hora que no corresponde. Se les citaron para que fueran a hacer la labor entre 7:30 y 9:30 de la mañana. Lo cual además impidió ir con todo el equipo de personas que realiza este proceso de acreditación. Entonces ellos entienden que este es un comportamiento irregular y que por lo tanto requieren que esta situación venir a exponer a la comisión y que se adopten algún tipo de medidas. ¿Eso el comunicado está en los correos o está solo en el correo de la secretaría? Voy a verificarlo, si no se lo hacen llegar a todos los correos. Llegar, por favor. Se ofrece la palabra sobre la cuenta de los varios. Vamos a la tabla y tenemos invitados, ¿no? Para los podemos hacer pasar.
Sí, a los invitados para que es un solo punto en tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que interpreta la ley número 19.496, modifica otras normas legales, boletín número 13.053-04. Tenemos como invitados de la Universidad de Chile el director del Departamento de Derecho Económico, señor Agustín Barrolet, y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la presidenta Emilia Schneider, y el director del Centro de Estudios de la Federación, Miguel Ángel Astudillo. El director del Departamento de Derecho Económico viene en camino, así que esperemos que llegue para la segunda presentación. Entonces, sin más, bueno, saludar a nuestros invitados de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de la Federación para que nos comenten o hagan su presentación sobre el proyecto de ley. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, presidente, también por la posibilidad de exponer en la comisión. Trajimos una presentación que nos vamos a repartir entre yo y Miguel, que es el director del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes que yo represento. Y partimos así. Estamos viviendo una crisis social y política sin precedentes en el Chile postdictadura. Si bien la apertura del proceso constituyente es un anuncio significativo, la ciudadanía ha instalado la necesidad de avanzar en una agenda corta de reformas que mejoren sustancialmente la calidad de vida de la gente, respondiendo a las necesidades urgentes de la ciudadanía y en miras a conquistar derechos que hoy son patrimonio del empresariado y sus negocios, entre ellas la educación. En ese contexto, las masivas movilizaciones que se han vuelto cotidianas tras el estallido social del 18 de octubre han puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia la condonación total de las deudas educacionales, uno de los más emblemáticos símbolos del abuso de una educación mercantilizada hasta el extremo. Es necesario implementar reformas legales que en lo inmediato pongan fin a los abusos que tienen a los y las estudiantes y sus familias en condiciones crediticias más gravosas que a los deudores de créditos de consumo y que hagan carne la necesidad de reparar el daño que ha producido el Estado con la instauración del CAE y el endeudamiento en general como mecanismo de acceso a la educación superior. Necesidad que ya fue reconocida en la Cámara de Diputados y Diputadas gracias al trabajo de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno vinculados a la implementación de la ley número 20.027, que crea el crédito con aval del Estado. Los últimos días hemos visto un agitado debate público en materia educacional, en este caso respecto a la PSU y el sistema de admisión a la educación superior. Frente a esto, como Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, compartimos sin duda la necesidad de transformar radicalmente el sistema de admisión en Chile. Sin embargo, y por esto lo traigo a colación, es importante señalar que el problema de fondo no termina ahí, puesto que la crisis del modelo educacional chileno se expresa en la PSU en tanto es solo un instrumento más para administrar los escasos cupos de educación de calidad en instituciones públicas, por cierto, que hay disponibles año a año, relegando a las grandes mayorías de estudiantes a la educación de mercado, de mala calidad y que les entrega un título universitario que está lejos de cumplir sus promesas. La PSU, en tanto instrumento de segregación, es una muestra más del fracaso de la educación, de la expansión de la educación superior en Chile, pues esta fue hecha por y para el mercado y sustentada en buena medida en instrumentos de financiamiento vía endeudamiento, es decir, los créditos por estudiar. Digo esto porque instrumentos de financiamiento como el CAE y otros créditos educacionales han ido acompañados de un aumento del financiamiento vía becas a las y los estudiantes en desmedro del financiamiento directo a las instituciones públicas, constituyéndose como dos de los principales pilares sobre los que se ha construido nuestro sistema de educación superior en los últimos 10 años, haciendo posible el sostenido crecimiento de la oferta privada, subsidiada por el Estado, por cierto, transformando significativamente la composición institucional del sistema y teniendo como un resultado un sistema de hegemonía privada casi único en el mundo.
Al respecto, las principales instituciones que se han visto beneficiadas con el endeudamiento estudiantil se caracterizan por ser creadas con posterior a 1981, ser cuestionadas por un excesivo retiro de utilidades, ilegal en el caso de las universidades, por cierto, y al mismo tiempo presentan dudosas garantías respecto a su calidad en términos de la educación que entregan. El sinsentido del modelo educacional chileno es evidente. Nos hacen creer a las y los estudiantes que nos jugamos la vida en una prueba llena de sesgos y que reproduce la desigualdad en vez de abrir oportunidades, en las cuales los resultados, salvo excepciones muy honrosas, están predichos por el lugar donde naciste, donde estudiaste, tu género, entre otras determinantes, para luego ingresar a un sistema donde la mayoría estudia la educación privada y de mala calidad, como ya mencionamos, para luchar año a año por ganar y renovar becas y beneficios, y en caso de no ser posible, endeudarse. De esta forma, el crédito, el CAE y los créditos por estudiar constituyen uno de los pilares más abusivos del perverso sistema de educación superior chileno. Y si no partimos hoy por tomar medidas para reparar esta situación y dar un viraje en la orientación del modelo, seguiremos poniendo parches a una estructura que ya colapsó. Y por tanto, seremos cómplices de la crisis social. Esperamos que esta comisión y el Senado en pleno entiendan la importancia histórica de estas reivindicaciones y lo que se juega al votar este tipo de proyectos. La ciudadanía observa atenta. Respecto al proyecto en sí, es importante recapitular la historia para entender la importancia de asumir el fracaso de políticas como el CAE y emprender el camino para reparar el daño causado. El problema del financiamiento estudiantil durante la primera década del 2000 estuvo marcada por la crisis del Fondo Solidario, otro crédito educacional. Al respecto, en el diagnóstico de esta crisis se destacaban las insuficiencias provenientes de la dependencia de recursos públicos, la administración deficiente de estos y las bajas tasas de pago por parte de las y los estudiantes egresados. Asimismo, se establecía como necesidad en este periodo, en la línea de avanzar en el desplazamiento de la diferenciación público-privada, abrir el financiamiento público a instituciones no tradicionales, es decir, abrir el financiamiento del fisco a instituciones no tradicionales, cuyos estudiantes solo tenían como alternativa hasta ese momento los créditos Corfo. A partir de estas dos premisas y frente al aumento de necesidades de financiamiento por parte de estudiantes en las nuevas instituciones privadas, el gobierno de Ricardo Lagos impulsa desde 2003 la creación de un crédito que, para minimizar los riesgos que este involucra para los bancos, sería garantizado por el Estado. Este es el crédito con garantía estatal, mejor conocido como crédito con aval del Estado o CAE. Es a partir de ello que el gobierno de ese entonces, con Sergio Vittar como ministro de Educación, impulsa en 2005 la creación de este instrumento de financiamiento estudiantil, por medio del cual el Estado licita a los bancos una cartera de estudiantes que ingresan a la educación superior, convirtiéndose el propio Estado en aval de las deudas contraídas por las y los estudiantes, de tal modo de hacer atractiva la participación de los bancos en estas licitaciones, es decir, hacer atractiva la participación de los bancos en el negocio educativo. No bastando esto, el aval entregado por el Estado a los bancos, la ley establece asimismo tasas de intereses altísimas y un mecanismo adicional de garantía, mediante la facultad de los bancos de vender al Estado la deuda de aquellos estudiantes con bajas proyecciones de ingresos, ante lo cual el fisco cancela el monto original del crédito más una comisión adicional acordada al momento de la licitación sin un límite establecido por ley. Adicionalmente, con el argumento de evitar la incobrabilidad de estos créditos, situación que se observaba en el caso del Fondo Solidario, se establecieron una serie de medidas y requisitos para cumplir en los contratos, como estipular mandatos en blanco, irrevocables y delegables para la deducción de las cuotas del sueldo futuro de las y los estudiantes deudores, la suscripción de pagarés en blanco para contar con títulos ejecutivos para hacer efectivo el cobro de la deuda, la retención de la devolución de impuestos para el pago de los saldos insolutos de las cuotas de estos créditos, entre otras medidas exorbitantes y excepcionales en el sistema crediticio de ellos, en el sistema crediticio chileno, muchas de ellas incluso prohibidas por las normas de protección a los derechos de las y los consumidores. La promesa así, del aumento del acceso a la educación superior se cumplió ampliamente. El año 2005, antes de que comience a operar el CAE, se registra una matrícula total de 663.679 estudiantes, mientras el año 2018 se llega a 1.262.771
matriculados y matriculadas. Sin embargo, el 71% de este aumento se concentra en solo 20 instituciones que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: Loret International, Santo Tomás, INACAP y Pontificia Universidad Católica. Adicionalmente, en este listado se encuentran aquellas universidades que han sido investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, la Universidad Autónoma, la Universidad Central, la Universidad del Desarrollo, entre otras. Un segundo. Precisamente en estas instituciones donde se concentra el 67.7% de las y los estudiantes que acceden al CAE y 67.9% de los recursos que por esta vía ha recibido desde el año 2006 todo el sistema de educación superior chileno, lo que equivale a 3.6 billones de pesos, es decir, millones de millones. Solo el grupo Loret International ha recibido más de 970.000 millones a través del CAE. Por otro lado, en este periodo, la matrícula de los establecimientos estatales solo aumenta 26.604 estudiantes y su participación en el total del sistema se reduce a solo un 15.7%, convirtiéndose así en un apéndice del sistema de educación superior. El total de recursos entregados por los bancos entre 2006 y 2018 a través del CAE a las instituciones de educación superior acreditadas, donde se matriculan las y los estudiantes comillas, beneficiados, es de 5.3 billones, es decir, millones de millones. Solo 3 bancos han adjudicado el 90% de los créditos: Scotiabank, Banco Estado e Itaú Corbanca. Hoy existen cerca de 2 millones de personas que se han endeudado para estudiar en educación superior. Solo en el CAE hay cerca de 1 millón, de los cuales cerca de la mitad se encuentra en su etapa de pago. Frente a este sistema educativo y toda esta realidad que hemos expuesto, ya desde el 2006, pero con mayor fuerza desde el 2011, se han movilizado cientos de miles de estudiantes impugnando al mercado de la educación y al endeudamiento como los principales enemigos de la educación entendida como un derecho social, alzando la bandera de la educación pública, no sexista, gratuita y de calidad como nuestra principal demanda. Ante este escenario y entendiendo que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, debemos avanzar. En lo inmediato, como forma de garantizar que las declaraciones de las y los políticos no sean solo un eslogan que utiliza el malestar social, es urgente implementar transformaciones que pongan fin a estos abusos. Por ello, queremos que un proyecto como el que estamos discutiendo debe ser aprobado con urgencia, pues solo viene a establecer la igualdad de condiciones de las y los deudores educacionales frente a otros deudores, siendo un piso mínimo de avance en dignidad, haciendo aplicable la ley vigente y poniendo freno a las abusivas condiciones que el Estado tuvo que ofrecer a los bancos para ingresar al negocio educativo, tales como las que ya mencioné anteriormente. Pero más importante aún, este proyecto abre la posibilidad de que el Estado condene totalmente las deudas por estudiar. Ahora es el turno de Miguel de continuar con la presentación. Muchas gracias. Tenéis que apretar ahí. Sí, bueno, para dar como elementos preliminares en cuanto a profundizar sobre lo que ha sido la aplicación, los efectos y digamos el sentido del CAE, uno puede remitirse a hablar de que las reformas al financiamiento de la educación superior promulgadas desde el año 2012 en adelante no se han hecho cargo de los problemas sustanciales del modelo educacional en cuanto a sistema profundamente mercantilizado y puesto a la deriva de la banca y de los privados. Y también, bueno, viene a ser el caso de lo que fue la reforma a la educación superior en el gobierno de Michelle Bachelet y en especial lo que viene a ser la reforma al sistema de admisión escolar y ley de inclusión, en el sentido de que básicamente uno puede entender a la inclusión, y esto también lo planteó en su momento Cristian Beley en esta comisión del Senado, que lo que se logra con la reforma a la educación en cuanto a la admisión del sistema escolar tiene que ver básicamente con permitir igualdad de condiciones dentro del sistema escolar, y el sistema escolar en sí mismo, en cuanto a las mallas curriculares, en cuanto a su ejecución in situ, la verdad es que no presenta mayores modificaciones dentro de esa reforma de ley. Entonces básicamente lo que se logra es una igualdad de condiciones en un sistema profundamente competitivo, es decir, igualdad de condiciones para competir. Una persona que tiende a tener ideas liberales debería estar bastante de acuerdo con este sistema, porque básicamente permite que todas las personas puedan competir en igualdad de condiciones dentro de lo que es el modelo educacional.
Por otro lado, cabe mencionar que ninguna norma legislativa ni promulgada ni propuesta por el actual gobierno se ha hecho cargo de dar soluciones efectivas, ni siquiera en forma de auxilio parcial, a la situación de las personas endeudadas por el crédito con aval del Estado. Y en ese sentido es importante mencionar de que el proyecto de ley presentado por el gobierno actual a mediados del año 2018 mantenía y profundizaba incluso elementos que son, digamos, hoy día puestos a la palestra como abusivos por parte del CAE, como por ejemplo que el cobro de la deuda a las y los estudiantes que desertan de la carrera desde el momento de la deserción, la deducción obligatoria de las cuotas hasta el 10% de las remuneraciones del trabajador dependiente. Se mantiene la retención de impuestos por cuotas vencidas no pagadas. Y otro elemento súper esencial del proyecto que presentó el gobierno respecto al nuevo sistema de financiamiento de la educación superior el año pasado, antepasado, planteaba que habían fechas inflexibles para el pago mensual, es decir, que el pago de la mensualidad del crédito se tenía que hacer los primeros 10 días de cada mes. Esto sin considerar la posibilidad de pactar las fechas convenientes en función de los días de pago de los egresados. Por otra parte, el mecanismo de financiamiento de la educación superior se centra en la acreditación académica, otorgándole un rol de conducción del modelo a un elemento que es más bien ex post al desarrollo de los procesos académicos internos institucionales, porque la acreditación académica tiene que ver precisamente con la acreditación en términos de cómo se aplica, digamos, la academia dentro de las instituciones mismas. Aun cuando se quisiera validar el modelo de financiamiento centrado en la acreditación, en la actualidad resulta del todo cuestionable, porque la acreditación, como bien sabemos, ha sido blanco de fuertes críticas a raíz del caso de la Comisión Nacional de Acreditación por pago de coimas por parte de universidades privadas al entonces presidente de la CNA. Por otro lado, hay un argumento que se suele esgrimir por parte, digamos, de sectores más conservadores de la política en torno al gasto fiscal que significa la gratuidad. Y sin ánimos de querer jugar al empate en este sentido, la verdad es que si uno hablara del gasto fiscal que hay en educación superior, el caso paradigmático y su desarrollo perfecto tiene que ver con la política de financiamiento crediticio de la educación. De hecho, en su inicio se decía que el CAE fue creado a raíz que no habían recursos estatales para llevar a cabo un proceso de expansión a la matrícula, siendo que al día de hoy el crédito con aval del Estado representa cerca de un tercio de los dineros destinados a educación. Digamos, sobre lo que tiene que ver con las materias mismas de efectos y aplicación del CAE, es importante mencionar de que los efectos abusivos que tiene el crédito con aval del Estado significan bastante perjuicio, sobre todo a lo que son los estratos medios bajos y bajos de la sociedad. En ese sentido, digamos, el mayor dramatismo a las personas que tienen que ver con el crédito con aval del Estado lo tienen precisamente el 55% de beneficiarios del CAE que pertenecen a esos estratos, y el 63% de quienes arrastran deuda en la actualidad provienen de hogares dentro de los 2 quintiles de menores ingresos. Bueno, la verdad es que respecto a lo que señalábamos sobre la reforma que se realizó el año 2012 al crédito con aval del Estado, digamos, la gran solución que se planteaba era esta disminución del 6% al 2% de la tasa de interés hacia la persona que adquiere el crédito. Pero la verdad es que la banca, el privado, nunca dejó de percibir ese 6%, porque precisamente lo que se hizo fue que la tasa de interés se rebajó al 2%, subvencionando el Estado los otros 4% restantes. Es decir, la reforma del 2012 no modificó el rol y el sentido de la participación estatal y bancaria, toda vez que la banca continuó percibiendo el porcentaje señalado, con la salvedad de que pasó a ser una suerte de financiamiento mixto entre la persona endeudada y el fisco que, digamos, financiaba el 4% restante. Por otra parte, mediante el CAE, la tasa de interés se cobra desde el mes 1. Se acumula interés desde el inicio de la carrera. Otro elemento importante a la hora de, digamos, poner a la palestra y en comparación con otro tipo de créditos, lo que viene a ser el crédito con aval del Estado, es que uno lo podría analogar perfectamente con un crédito hipotecario, y lo cual devendría en un abuso, porque, por ejemplo, si un estudiante está obligado en pagar
número total de 2.000 UF, un crédito hipotecario para ser asignado con esa misma cantidad de UF, tendríamos que tener una rentabilidad de 1.200.000, 1.300.000 pesos. Y todos bien sabemos que las personas que se endeudan mediante CAE no tienen, por lo menos en los primeros 5 años de egresado, ese sueldo. Entonces eso deviene también en una de las causas para que hoy día exista una morosidad excesiva entre los deudores del CAE. Entonces se obliga a pagar un crédito que es analogable a una persona que tiene una rentabilidad de 1.300.000 pesos. El otro elemento importante también a mencionar es que el fisco, para que la banca pudiera entrar al negocio, ofreció un porcentaje del 25% con un sobreprecio del 6%. Es decir, si la banca entregaba 100 millones, el Estado le pagaba 106 millones. La gran ganadora de esta política pública, bien sabemos, ha sido la banca, bajo una dinámica que ha estado muy lejos de la fantasía de la libre competencia, dado que entre los años 2006 y 2017 solo 3 bancos, y en este sentido la verdad es que quien adscribe una doctrina liberal de la economía y entiende que la doctrina liberal está inserta dentro de la educación, debería estar bastante en desacuerdo, porque el monopolio existente dentro de estos 3 bancos implica que aquellos se han adjudicado el 90% de los créditos, es decir, Scotiabank, el Banco Estado e Itaú Corbanca. A su vez, en cuanto a los porcentajes de recompra, entre Corbanca, Itaú, Santander y Scotiabank representan cerca del 50% de los créditos adquiridos por el fisco. Y en cuanto a la recarga, y aquí un ejemplo bastante abusivo, la verdad, destaca el caso del Banco BCI, al que se le ha pagado un sobreprecio del 55,6%, cuando mencionábamos anteriormente se iba a pagar un 25%, y un 6% respectivamente por sobreprecio por los créditos adquiridos. Es decir, si el fisco le compraba a BCI 100 millones de pesos en crédito, en verdad le estaba comprando 105,6 millones. También importa reconocer que ya se han traspasado del fisco a la banca 3,1 billones de pesos. El CAE ha implicado la concentración de la matrícula, como bien mencionaba Emilia, en 4 grupos principales de educación superior, los cuales sabemos están, vinculados precisamente a lo que viene a ser la educación entendida como un bien de mercado y directamente, en el caso del Grupo Loret, abiertamente reconocedores de su participación lucrativa dentro de lo que tiene que ver la educación. Estos grupos, Laureat, Santo Tomás, INACAP y la PUC, mediante la UOQC, concentran cerca del 70% de los recursos totales entregados por el CAE y el 67% del crecimiento de la matrícula de educación en los últimos 10 años. El CAE interactúa fomentando la concentración de la matrícula en ciertas instituciones, algunas de ellas investigadas por lucro. En esa misma línea, el Estado no ha dejado de tener un rol pasivo frente a las conductas abusivas por parte de la banca y muy por el contrario ha tendido a su legitimación, con el escudo sostenido durante más de una década de mantener el interés de las instituciones bancarias por ser parte del mercado de la educación. ¿Qué conductas abusivas nosotros vemos respecto a cómo se entiende actualmente el crédito con aval del Estado? Elementos tales como la suscripción de mandatos en blanco, especiales e irrevocables para deducción de cuotas y suscripción de pagarés, la inversión de la carga de la prueba en perjuicio de los estudiantes, la imprescriptibilidad de la deuda, la exclusión de los procedimientos de liquidación de la persona deudora, la inducción de la morosidad, entre otros elementos sustantivos. Otro punto importante a resaltar es la relación existente entre deudores del CAE y la precarización laboral. Sobre este punto, creo que hasta el más liberal de los liberales, nuevamente traído a colación, debe coincidir con nosotros en la medida que la medida del CAE creó una sobrepoblación de estudiantes de educación superior, principalmente en instituciones privadas, CFTs e institutos profesionales, que llevó a que el día de hoy alrededor de un tercio de dichos deudores no se desempeñe en su profesión propiamente tal. Es decir, dentro del mercado laboral habría una desregulación entre lo que viene a ser la oferta laboral y la demanda laboral, lo que implica que personas que, por ejemplo, llevan a cabo egresos en ingeniería o en situaciones técnicas tengan que desempeñar labores radicalmente distintas a las cuales ellos llevaron a cabo mediante su carrera profesional. En conclusión, la amalgama reglamentaria y normativa del CAE, en su afán de constituir al Estado como un subsidiario no solo del estudiante, sino que además de la banca, generó un proceso acelerado de inorganicidad en el crecimiento de la política de financiamiento.
Y en ese sentido que nosotros, para llevar a cabo, digamos, un proceso en donde la educación deje de ser considerada como un bien de mercado y pasa a ser sostenida como un derecho social, resulta ilegítimo en la medida que se ofrece un beneficio social proponer la mantención de créditos dentro de lo que viene a ser el financiamiento de la educación superior. Y bueno, en términos más generales, la ilegitimidad para comprender a la educación como un derecho social, el endeudamiento de la educación misma. Sobre el proyecto de ley en particular que hoy día nos toca revisar, dentro de sus aspectos esenciales y que la verdad valoramos bastante, nos atenemos a los puntos que tienen que ver con la imposibilidad de entregar créditos de este tipo por parte del Estado y su eliminación, porque bueno, la verdad es que bien sabemos dentro de la historia del CAE, desde el año 2005 en adelante, el rol cumplido por el Estado ha sido uno de abandono, digamos, de este espacio del financiamiento, dejando todo en manos, digamos, de la banca y de los privados. Y en ese sentido, eliminar esta imposibilidad implicaría, de hecho, que el Estado sí tuviese que tener un rol más interventor dentro de lo que es el financiamiento de la educación superior mediante estos espacios crediticios. Y bueno, también es importante valorar la eliminación de la posibilidad de vender o transferir estos créditos a terceros. Terminar con la exigencia de un mandato especial irrevocable y delegable para requerir al empleador descuentos para el pago de cuotas como requisitos para acceder al crédito también es una forma de darle una bajada concreta a estos, digamos, cláusulas abusivas que hoy día contiene el CAE en la línea de que viene a ser el crédito, digamos, más abusivo en términos de su desregulación y de su, digamos, manejo casi por completo por parte de la banca privada. Eliminar como requisito para acceder al beneficio de la rebaja de interés al 2% también es un elemento sumamente valorable en la medida en que esta vendría a constituir la letra chica de la reforma llevada a cabo el año 2012, en cuanto aquella solo se podía aplicar a las personas que mantuviesen su deuda, su pago del crédito al día. Entonces, eliminar este elemento también implicaría, de hecho, que una gran participación de las personas que hoy día tienen el CAE pudiesen acceder a este tipo de beneficio. Terminar con la imprescriptibilidad también es un elemento sumamente importante en la medida en que la mayoría de los créditos que nosotros conocemos dentro de lo que es el derecho civil sí tienen una suerte de prescriptibilidad de 3-5 años y bueno, la verdad es que este era un problema bastante latente presentado por las organizaciones como deuda educativa en la medida en que se imposibilitaba a las personas de desafectarse de la situación de morosidad del CAE de por vida. También es valorable la posibilidad de terminar con la retención de los impuestos para el pago de las cuotas del crédito, porque ahí la verdad es que uno podría decir que el CAE se metía en el bolsillo de las personas, pero la verdad se metía en el bolsillo de las personas, de sus familias, de su situación laboral, de su situación financiera, de su situación respecto a los impuestos. Entonces el CAE generaba una participación directa de inmiscusión en la vida privada de la persona. Y bueno, es importante también que con este proyecto podemos abrir paso a la condonación de la deuda del CAE y todas las deudas educativas que hoy día están latentes y que afectan a más de 1 millón de personas. Bueno, para terminar, creemos necesario señalar que si bien este proyecto supone un tremendo avance, la reivindicación levantada por el movimiento social no se agota ahí, puesto que lo que las y los chilenos exigen es la condonación total y universal de la deuda educativa, cuestión que ha sido señalada como un imposible por parte del ministro de Hacienda, pero que junto a Nodo 21 y la Organización de Deudores Deuda Educativa nos hemos propuesto refutar, para demostrar que la condonación no solo es urgente y necesaria, sino que también posible. Por eso hemos traído a la y los senadores presentes una propuesta que elaboramos en conjunto con estas organizaciones. No sé cómo después hacemos entrega de esto. Bueno, muchas gracias. Para presentar brevemente los elementos de esta propuesta. Actualmente el saldo total de la deuda del CAE es de 9.506 millones de dólares. Sin embargo, cerca del 47% de esta cifra ya ha sido financiada por el fisco, por lo cual no se requeriría un esfuerzo adicional para condonar estas cifras, más allá, por supuesto, de ajustes contables. Misma lógica que cabría aplicar para el Fondo Solidario. Queda en evidencia así que estamos frente a un
una situación en que fundamental exclusivamente lo que falta es voluntad política. En cuanto a las cifras restantes correspondientes a aquella deuda educacional suscrita con la banca privada, con el Estado como garante, es necesario impulsar un diálogo público para que sean el Estado y los bancos e instituciones financieras, considerando que a diciembre del año 2018 habían recibido más de 730.000 millones de pesos por parte del Estado por concepto de recarga, sin considerar intereses ni multas, que sean estos quienes se responsabilicen y asuman el costo del mal diseño de nuestro sistema de financiamiento a la educación superior, y no los y las estudiantes, las y los trabajadores y sus familias. Hacemos un llamado a la responsabilidad del Estado y los bancos frente a la crisis social y política que nos toca vivir, compensando el daño producido a las y los deudores educativos. En ese contexto, considerando una condonación total, inmediata y simulando un proceso de amortización a 25 años plazo con un 2% de interés, se podría llegar a un escenario de gasto anual por concepto de condonación cercano a los 167.000 millones de pesos anuales, aproximadamente 261 millones de dólares. El costo anual de esta condonación es menos dinero que la colusión del confort, que son 485 millones de dólares, menos de un tercio de la colusión de los pollos, 1.164 millones de dólares, y poco más que el equivalente al Milligogate, que son 200 millones de dólares, o significativamente menos si es que lo vemos respecto a las condonaciones que el Servicio de Impuestos Internos ha realizado a las grandes empresas, que ascienden a 774 millones de dólares. A su vez, esto es cerca de un décimo de lo destinado anualmente para jubilaciones, pensiones y montepíos de Fuerzas Armadas y Carabineros, cifra que asciende a los 2.434 millones de dólares en 2018. O, si lo vemos desde otro lado, considerando el costo total de la deuda en manos de privados, esta sería tan solo un tercio del patrimonio del grupo Luxich, que asciende a 15.400 millones de dólares. Para ello, para todo esto, creemos muy importante que se construya un acuerdo público transversal, donde los bancos, el Estado e instituciones financieras, insistimos, sean quienes asuman públicamente la responsabilidad de la reparación del mal diseño de nuestro sistema de financiamiento a la educación superior. Emplazamos en esta oportunidad, aprovechando a todos los actores involucrados y también a las y los senadores presentes, a pujar porque este espacio se constituya a la brevedad y poder llegar a un resultado antes de abril de 2020. En este acuerdo es preciso que los bancos se responsabilicen por sus excesivas ganancias, soportando estos a lo menos los costos asociados a la condonación del componente más abusivo de las deudas, es decir, intereses y multas cursadas a los deudores. Por su parte, el Estado debe, junto con realizar los ajustes contables necesarios para transparentar los créditos adquiridos y su calidad, debe iniciar un proceso de adquisición de las deudas de las que sean titulares tanto bancos e instituciones financieras como instituciones de educación superior. Es claro que nuestra propuesta supone que esta condonación sea respecto de todos los y las deudoras, es decir, universal, y respecto de todos los créditos por estudiar, no solamente el CAE, que es respecto a lo que estamos discutiendo hoy. Además, debe ir acompañado de un proceso de reformas y políticas públicas que pongan fin a los abusos que ha generado el endeudamiento. De ahí la importancia para nosotras de aprobar el proyecto que estamos discutiendo hoy. A modo de reflexión final, es importante entender que en el momento constituyente que estamos viviendo, refundar y expandir la educación pública debe ser un objetivo central. En tanto, es una de las demandas más sentidas por la ciudadanía, como demuestran las masivas movilizaciones de los últimos años y también la recientemente realizada consulta ciudadana en la Asociación de Municipalidades de Chile, que pone a la educación como una de las principales demandas de todo este proceso. Debemos avanzar a un sistema de educación superior pública, gratuito, no sexista y de acceso universal, financiado por aportes basales y pensado en virtud de un nuevo modelo de desarrollo. Pero mientras ello ocurre, urge terminar con el CAE y elaborar un mecanismo de transición alternativo, basado en la gradual reducción en los aranceles y con un financiamiento solidario que no implique intereses. Un paso en la dirección correcta, sin duda, es la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Emilia Schneider, y el presidente de la FECHI, director del Centro de Estudios también de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Astudillo, por la presentación. Entiendo, entregaron las copias, no sé si lo pueden hacer llegar también digital a la Secretaría y así lo distribuimos también a todos los senadores. Tenemos también como invitado al director del Departamento de Derecho Económico, Agustín Barrolet, disculpe si no lo pronuncié bien,
Y la idea es que después de su presentación tengamos un momento de preguntas y comentarios por parte de los senadores. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Perdonen, honorables senadoras, honorables senadores, perdonen la demora. Hace muchísimo tiempo que no venía al Congreso. De hecho, la última vez que vine fue para la discusión del proyecto de ley de la ley 20.027, en que vine por parte del Instituto de Libertad y Desarrollo hace año 2004 o 2005. Estuve en la comisión, o sea, me repito el plato 15 años después. Emilia, ¿cómo estás? Si me permiten un segundo, voy a contarles un poco por qué me gustó mucho que me invitaran. Yo soy profesor asociado a la Universidad de Chile, me dedico en mi línea de investigación a las acciones colectivas. Tuve un máster en Stanford y estuve de visitante en Harvard y un doctorado en Georgetown en acciones colectivas. Así que es el tema al que me he dedicado mucho tiempo. Pero por razones históricas me he venido tropezando con el CAE desde su creación. Digamos, primero, como digo, en esa época tuve de asesor legislativo al proyecto que diseñó esto. Y después que me retiré a la vida profesional, la comisión ingresa contrató, bueno, la comisión de administración contrató al estudio de abogados en el que yo trabajaba. Y a mí personalmente me tocó redactar mandatos que hoy día son parte de, digamos, el problema, o como ya voy a adelantar. Así que vengo aquí un poco a deshacer lo que hice hace 15 años atrás. Entre medio me cambié, sigo, enseño microeconomía, macroeconomía, regulación de la educación superior y derecho consumidor, así que estoy en varios lados al mismo tiempo y justo esta área cae en la mitad de lo que se discute. Déjeme hacerle en primer lugar un poco de historia que creo que va a ayudar a la Comisión a contextualizar el origen del arreglo institucional que tenemos hoy en día. A nosotros, yo como digo, me tocó trabajar en la ley 27.027, pues casi toda la intervención fue en la parte del diseño financiero de las garantías que tenían que poner las universidades y las instituciones de educación superior para asegurarse que los estudiantes, que ellas tuvieran algo de responsabilidad y fueran responsables graduando a los estudiantes. Y el encargo que llegó a mi oficina después de mucho tiempo fue de la Comisión Ingresa, diseñe un sistema legal que sea lo más seguro posible, porque este es un experimento que estamos haciendo y en definitiva tenemos que lograr que sea financiado, que los bancos lo acepten. Y entonces me tocó redactar el mandato para llenar pagaré, digamos que era la técnica de cobranza habitual y aceptada el año 2004-2005. Y se me pidió que además lo testeara. Y yo fui a conversar con muchos fiscales de bancos para testear. Obviamente le cambiamos el lenguaje para que no reflejara una compraventa de mercadería, sino lo que se hacía, digamos, lo que estaba financiando, que era educación. Pero, en fin de cuentas, era un mandato para llenar pagaré, que era la forma de producir el título ejecutivo, que es lo que todos nuestros tribunales y sistemas de cobranza conocen. Yo creo que la oficina en la que trabajé hicimos la pega bastante bien, porque el desinterés que hubo al principio en el CAE, que obligó a crear este sistema de recompra de los créditos y después la recarga, no vino por problemas legales ni de las fiscalías de los bancos, sino que vino la falta de interés financiero de los bancos en otorgar estos créditos. Y la razón, creo yo, es fácilmente explicable. Esta era la primera vez ese año, el 2006, el 2007, ya no me acuerdo, era la primera vez que se otorgaba y para los bancos tenían muy claro cuánto cuesta una cobranza, eso lo han sabido siempre, es el core de su negocio, el 80% de nuestros juicios civiles son cobranza, pero no sabían cuál iba a ser la morosidad de esa cartera, no sabían el riesgo de la cartera completa. Y como venía paquetizada, no quisieron, digamos, sin haber destapado la olla, asumir todo el riesgo financiero que implicaba este paquete de estudiantes a los que se les iba a financiar la educación. Y bueno, entonces resultó esta idea de, bueno, adelantemos la garantía. ¿Cómo se adelanta la garantía? Se adelanta comprando directamente los créditos, así no tenemos que esperar
todo el proceso de cobranza y todo lo que significa financieramente, porque hay un tiempo financiero entre que se inicia una cobranza con un título ejecutivo y se puede declarar incobrable y después ir a perseguir a la balista que era el fisco. Además, con el riesgo de que el fisco, esta era la primera vez que se otorgaban este tipo de créditos directamente, más centralizadamente que otras instituciones como el INDAP, que también tenían créditos con aval antes del Estado, que el CAE. Digamos, o sea, este mecanismo funcionaba en otras áreas. Y bueno, los bancos, digamos, se inventó esta recompra y yo estoy de acuerdo con Cristian Larraín en varias de sus declaraciones que hizo después, cuando dijo que eso debió haber pasado solamente el 2007 o a tasas del 6% y nunca más que eso. Pero los profesores americanos tienen una buena palabra para describir la dinámica que se produce aquí, que le dicen trayectoria de dependencia, ¿no es cierto? Se produjo una trayectoria de dependencia, se produce el incentivo para eliminar el riesgo la primera vez y quedó. Y los bancos se especializaron en saber aprovechar eso y como les permitieron revender los créditos, esa forma en Excel, les permitieron básicamente abrir la tapa y poder elegir quedarse con algunos deudores y venderle al fisco los otros. Y entonces ese fue, yo creo, el gran problema que trajo la solución para la interacción número 1 fue que entonces en la interacción número 2, número 3, número 4 se empezó a deformar un poco el sistema. Me permito un paréntesis, señor presidente, simplemente para decir que yo creo que el CAE corrompió la acreditación precisamente porque tenía una tasa tan alta que las universidades que tenían crédito fiscal solidario no estaban interesadas ni en los estudiantes que iban a tener CAE, ni, digamos, tampoco en el financiamiento que iban a tener. Básicamente, ninguna de las universidades más selectivas de Chile se involucró en la Comisión Nacional de Acreditación en sus primeros 4 años de funcionamiento. Digamos. Solamente a propósito del escándalo de la Universidad del Mar, ahí recién entraron la Universidad de Chile, la Universidad Católica, las otras universidades más selectivas del sistema a preocuparse. Y eso fue al mismo tiempo en que se igualaron las tasas del CAE con el crédito fiscal solidario y entonces se generó un interés por estas instituciones, yo soy parte de una, digamos, de preocuparse de qué pasaba con la acreditación. Vuelvo al tema, entonces, los bancos le sacaron mucha punta al lápiz a este sistema del problema de la incertidumbre de la primera interacción y el problema regulatorio que tenemos hoy es esta posibilidad de elegir deudores, de que el fisco ha interactuado con la licitación y en el fondo el problema está si queremos hacer o no más adversarial el proceso de cobranza de los créditos con aval del Estado y qué significa eso si funciona. ¿Ah? ¿Qué es Adversarial significa que en vez de determinarse de una manera directa o unilateral, se produce a propósito de una discusión en tribunales. Adversarial es en el fondo un juicio. Hay una idea en Chile de que los sistemas de cobranza en Chile son adversariales porque se discuten normalmente en sede judicial. Yo creo que eso es una especie de falacia. La verdad es que los tribunales cuando están haciendo eso son unas verdaderas máquinas, tal cual como son los estudios que le presentan los escritos. Es todo automático, digamos. Esto es un mimeógrafo que va pasando, la demanda pasa, se llena en planilla Excel automáticamente, se llenan los escritos automáticamente, se acompañan los pagarés llenados automáticamente, los tribunales proveen automáticamente y el 80% de nuestra justicia civil administra, digamos, la cobranza de estos créditos. Y entonces, sacar un crédito o un sistema de cobranza de ese carril normal es tremendamente costoso. ¿Ya? Nosotros lo tenemos para los créditos hipotecarios y los bancos también tienen una maquinaria más sofisticada y con estudios de abogados más sofisticados que la que llevan para la cobranza de simples pagarés por deudas de tarjetas de crédito. Pero son maquinarias, son mucha gente muy entrenada para hacer esto de manera muy automática y hace mucho tiempo, digamos, está muy arraigado en Chile y los jueces también lo entienden así. Entonces, la preocupación que me produjo este proyecto en general, quizás antes de hablar de cláusula por cláusula, si a la Comisión le interesa esa opinión más detallada de las líneas del proyecto, en general la preocupación de esto es que estamos digamos, poniéndole un palito al rayo de la rueda de la bicicleta financiera de este sistema a propósito de tratar de arreglar un desajuste más grande del que habló Emilia. Había leído su presentación antes no sé por qué alguno de mis ayudantes de investigación me la envió. Así que lo que usted leyó yo lo había leído antes, no sé, puede ser.
O sea, lo que estaba leyendo ahora, creo que lo había leído ayer o antes de ayer preparándome para hoy. Pero tiene razón que hay un problema macro gigante y le estamos metiendo el palito en la rueda de la bicicleta, digamos, a solamente la cobranza al final. Y lo estamos haciendo, tratando de abrir hoyos en este sistema muy monolítico y muy automático de cobranza que tiene los créditos con aval del Estado, que se parecen mucho digamos, a otros sistemas de cobranza con los que funciona la banca. ¿Y cuál es el problema de eso? Nomás es que, bueno, si los bancos siguen con la misma estrategia y el crédito sigue funcionando igual como funciona ahora, es que se van a hacer muchísimo más caras entonces la cantidad de créditos que se van a vender al fisco y el recargo. Porque esos créditos que se van a quedar, digamos, van a estar sujetos a más excepciones y a más incertidumbre de cobranza que la que tiene ahora el crédito que se cobra con un mandato digamos, que hay para llenar el pagaré y generar el título ejecutivo perfecto. O sea, cualquier título ejecutivo que sea perfeccionable o cualquier título que directamente no sea ejecutivo y que requiera un trámite previo es realmente sacar del carril, digamos, del normal de los créditos en Chile al crédito con aval del Estado, y si eso se puede hacer además separando los estudiantes que aparecen ex ante más riesgosos que otros, hay garantía de que va a ser bastante más caro este es el sistema del otorgamiento del crédito en general. Eso, entonces, hecha esa perdonen, haciendo esa excepción de que creo que estamos arreglando el final de un problema más grande y que más encima judicializarlo o hacerlo adversarial al final, más adversarial al final, no va a arreglar el problema general del crédito aval del Estado, pero sí va a ser las últimas veces que funcione, si es que no se logra reformar, bastante más caro o quizás sin bancos interesados. Puedo entrar, no sé cuánto tiempo tengo, a comentarles directamente cosas del proyecto propiamente tal, digamos, del articulado del proyecto. La sesión de hoy es solo audiencia, ya escuchamos la primera parte y después la idea es que haya un tiempo para preguntas y comentarios, así que 15 minutos, 15 minutos. Perfecto. Voy muy rápido. La idea, ¿no es cierto?, de entrecruzar, meter al CAE en parte de lo que es el CERNAC financiero, ¿no es cierto? Yo he escrito sobre el CERNAC financiero en la parte que tiene el sello CERNAC no ha sido ocupado, en la parte de la transparencia de los créditos sí ha sido ocupado, y hasta donde revisé las bases de licitación del año 2019 del crédito con aval del Estado, recoge todas esas partes del crédito del CERNAC financiero que no son el sello CERNAC, o sea, obliga a transparencia, obliga a transparentar los gastos de cobranza. Pero quizás la principal problema que veo jurídicamente aquí es el siguiente: hasta el día de hoy, y no hay jurisprudencia vacilante en esto, las cláusulas abusivas se producen a propósito de contratos de adhesión, y los contratos de adhesión son los contratos que impone una parte, un contratante fuerte, a un contratante débil. En el caso del crédito con aval del Estado, esto no sucede así porque los contratos vienen predeterminados por la Comisión de Administración en las bases de licitación. Y el legislador en épocas pasadas, digamos, ha considerado eso, que el Estado y que el legislador siempre actúan de buena fe, y por lo tanto cuando ellos determinan el contenido de un contrato no cabe derrotarlo por la mala fe, y la excepción está escrita en la ley. Dice especialmente, digamos, no serán admisibles las cláusulas que sean atentatorias contra la buena fe, etcétera, etcétera. Sin embargo, se entenderá que sí, no son contrarias a la buena fe aquellas que han sido autorizadas, que han pasado por algún organismo estatal, que ha avisado el contrato, etcétera, etcétera. En tribunales, esta defensa nunca ha funcionado en tema de banca y de seguros, porque ni la Superintendencia, ni la Comisión de Mercado Financiero, ni la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ninguno de esos organismos antes realmente predeterminaba el contenido de esos contratos, simplemente los recibían depósito. Por lo tanto, cuando se discutió esto en tribunales, lo que dijeron las asociaciones de consumidores, el CERNAC muchas veces, oiga, que esté depositada una póliza, que es una obligación legal de un seguro en, digamos, ahora la Comisión de Mercado Financiero, no significa que la Comisión de Mercado Financiero esté de acuerdo con el contenido de esa póliza y esa póliza no sea atentatoria contra la buena fe, y han procedido juicios individuales y colectivos en contra de eso muchas veces. Pero
aquí los bancos no tienen ninguna posibilidad de diseñar estos contratos. Estos vienen predeterminados en anexos que se acompañan a las bases de licitación con las que ellos postulan al CAE. Por lo tanto, el contenido de este contrato no solamente no lo determina el banco, sino que además sí está generado o visado, incluido en una base de licitación por el organismo estatal correspondiente. Entonces hay un problema que la institución propiamente tal del contrato de adhesión no aplica. No significa que esto no tenga solución, significa que al que debiera apuntarse es a la Comisión de Administración de los Créditos. A ella sí podrían ponérsele todo tipo de restricciones simplemente legales respecto de lo que puede exigirle a los bancos que a su vez le exijan a los estudiantes. No queremos romper, o no sería bueno desde un punto de vista política pública romper ese control que hace la Comisión Ingresa y derechamente dejar a esto que lo determinen los bancos con la potencial sanción judicial de que sean cláusulas declaradas abusivas, porque perdemos todos los otros beneficios que vienen del hecho de que sea la Comisión Ingresa que use el mismo contrato, la misma base de licitación, los mismos mandatos para todos los grupos de estudiantes y para todas las licitaciones que se producen del CAE todos los años. Ese es un punto a tener en cuenta. Respecto de la irrevocabilidad de los mandatos, que es otro de los temas que toca la ley 19.496 modificada por la 255 y que está en el área del CAE, es el tema de la revocabilidad de los mandatos. En general, hasta hace un poco, estamos hablando hasta hace 6 años atrás, los tribunales habían sido bastante consistentes en decir que cuando el mandato tenía el carácter de mandato comercial, es decir, el que beneficia al mandante y al mandatario, podía ser irrevocable. Y no se aceptaron, ningún tipo de defensa contra esa revocabilidad. Lamentablemente no les tengo aquí juicios o sentencias para contarles, pero he sabido de algún caso en que básicamente lo que se ha tratado de atacar es la buena fe del mandante en la ejecución del mandato en su propio favor y no en favor de la persona que es el mandatario, y eso ha generado pequeñas grietas en la institución. Lo de la eventual modificación de la carga de la prueba está muy ligado a la suscripción del pagaré. La modificación, cuando hablamos nosotros de modificación de la carga de la prueba, ¿no es cierto? Hay muchos aspectos muy importantes que desglosar allá adentro, pero en general en todos los títulos ejecutivos uno tiene que sacrificar la distribución de la carga de la prueba en favor de una parte o de otra. Pues uno no sacrifica una parte o la otra, básicamente está diciendo vengan a pelear aquí adversarialmente si corresponde o no corresponde, y entonces se frustra. Todo por naturaleza los títulos ejecutivos en general contienen este sacrificio de la modificación de la carga de prueba. Alguien tiene que certificar, alguien tiene que ponerle el timbre, alguien tiene que decir con esta firma esto se puede pasar directamente a cobranza. Si no, eso no existe, entonces, aunque declaremos el título ejecutivo, en la práctica no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque una parte va a tener que probar algo antes de poder actuar. ¿Ya? Como digo, alterar todas estas cosas, hacer más adversarial, quitarle el mandato en blanco, balancear la carga de la prueba. No estoy hablando de los abusos, si abusos hay de todas maneras, estoy hablando simplemente de la técnica regulatoria. Balancear, la carga de la prueba, hacer los mandatos revocables, prohibir los mandatos en blanco para perfeccionar el título ejecutivo. En general lo que hacen es hacer más adversarial la determinación de si un crédito procede o no procede, o si una cobranza procede o no procede, y eso hace mucho más caro cobrar. O sea, exponencialmente más caro que en un sistema donde ninguna de estas ventanitas están abiertas. Y la preocupación que tengo es que, dado que del sistema que están funcionando los bancos de revenderle al fisco esto termine simplemente siendo muchísimo más caro para el fisco. Y por dos lados, por cuenta doble, porque el fisco paga tiempo de tribunales, paga todo el sistema judicial y además va a tener que pagar la venta de los bancos más cara al fisco.
Respecto de... Aquí ya tengo que irme a la ley para mirar el articulado del proyecto. Perdón, un segundo. La prohibición de otorgar créditos directamente del fisco era precisamente para evitar, para siempre forzar a que la banca estuviera involucrada y pasara por el sistema de licitaciones, digamos. El fisco puede comprar los créditos, puede venderlos a su vez para securitizaciones, o si quisiéramos poner en un término más quizás más difícil cuando hablamos de educación, de factorizar, digamos, deudas de estudiantes, que es algo que se previó financieramente y que nunca se usó. Pero no tenemos suficiente, digamos, todo lo que digamos respecto de cuál es la potencial consecuencia de sacar esto, todavía es... no, o sea, no tenemos suficientes datos para decir si esta cláusula es buena o mala. Yo no podría decir nada de esto, salvo lo obvio que es, bueno, falta toda la patita de la ley de presupuesto que tiene que tener esto arreglado, y entonces este proyecto tiene que pasar por Hacienda, y es probable que si no pase alguien lo lleve al Tribunal Constitucional y diga esto involucra un gasto fiscal que no eventual, sino que, digamos, más cierto que incierto, y por lo tanto lo pueden tratar de votar por inconstitucional en ese sentido. Después, bueno, lo de la securitización ya lo dije. El mandato al empleador fue probablemente la cosa más rara que me tocó redactar en la asesoría que le encargaron a la oficina de abogado en la que yo trabajaba el año 2006. No existía en Chile un modelo de mandato de ese tipo, fue el primero, no había, yo por lo menos no tuve en ese minuto ningún otro antecedente que la mejor creatividad y mejor reacción que pude. No encontré en mis archivos de discos duros anteriores para contrastar cuánto se ha modificado respecto de ese que se diseñó originalmente, pero entiendo que el uso ha sido totalmente nulo. Mucho por la informalidad a la que acceden las personas que son más riesgosas en la cartera de estudiantes de la educación superior, que básicamente cuesta más encontrar al empleador que al deudor, digamos. Entonces no sabría tampoco, no hay datos de si eso ha funcionado bien, ha funcionado mal, si ha funcionado abusivamente o no ha funcionado abusivamente. En algún minuto... hago un paréntesis, en algún minuto hubo mucha prensa por personas muy connotadas, incluso parlamentarios que habían tenido el crédito fiscal solidario, que no lo habían devuelto después de 20 o 25 años, y recuerdo alguno que otro empleador de las grandes empresas chilenas que por un tema ético empezó a preguntarle a toda su gente si debía o no debía, y que correspondía que pagara, digamos, con una especie de presión interna de las empresas a pedirle a la gente que pagara, pero aparte de eso no he sabido nada más de que esto haya funcionado nunca. Respecto de la posibilidad de la tesorería de condonar, hay un problema de redacción, aparece en la ley total o parcialmente en el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, dice, incorpórese en el inciso cuarto la incorporación de la frase total o parcialmente lo siguiente, los créditos, así como... Pero total o parcialmente está escrito 2 veces en el mismo inciso, en el mismo artículo. Y claro, yo las primeras 5 veces intenté calzar la redacción con la primera vez que aparecía total y parcialmente y no funcionaba. Y claro, cuando lo puse en la segunda, total y parcialmente, entendí lo que se estaba queriendo decir. Me sumo a otras voces que parece en el papel peligrosos, sin una guía de qué se puede condonar y cómo se puede condonar, y sin especificar quizás la distancia entre el egreso y que se empiece a condonar. Esto es igual que el tema de la declaración de insolvencia. Uno puede crear un incentivo muy incorrecto a que un estudiante que egresa y que no tiene nada se declare en insolvencia solamente para librarse del CAE y partir de cero, digamos, lo que frustraría totalmente el sistema. La Corte lo entendió así en una sentencia del año 2017 en que dijo que esto no podía
acogerse a las leyes de insolvencia. Yo creo que hay un camino al medio ahí. Uno puede evaluar quizás un poco la trayectoria de la persona antes o la trayectoria de la persona hacia futuro, pero claramente a secas, sacarlo, digamos, incorporarlo a la ley de insolvencia sin ninguna consideración es peligroso por lo que les estoy diciendo. Incita a un comportamiento estratégico de egresar y posteriormente declararse en insolvencia en un procedimiento de 6 meses, digamos que es casi lo que se demoran muchas veces en encontrar trabajo, y entonces partir de cero, digamos, con muy pocos bienes. Esas insolvencias siempre se van a declarar. Habría que quizás ponerle una limitación en el tiempo. Y bueno, está todo lo que los costos fiscales que podría implicar la condonación. Ojo que aquí hay un problema de inconsistencia dinámica. La condonación a los créditos que ya se otorgaron, donde están metidas universidades que se sustituyeron y pasaron a ser acreedoras por tener que usar la garantía, van a pelear, digamos, ese problema de la expropiación. Probablemente la banca también lo haga. No es que yo quiera defender a la banca por ningún motivo, digamos. Solamente quiero decir que eso podría aplicarse quizás hacia el futuro, pero tendría el riesgo de que no se presente no se presenten bancos a la licitación, que es lo más peligroso de modificar este régimen en los últimos años de funcionamiento, digamos, que es que se muera de hecho nomás. Simplemente no, sabe que están condonando y empezaron a condonar, mire, vamos a litigar eso, pero mientras tanto no vamos a ninguna otra porque no sabemos cuánto de esto va a terminar siendo condonado, no están distribuidas las responsabilidades entre el fisco y los acreedores que se hayan sustituido en el pago, en el deudor principal a lo largo del crédito, que podrían ser la institución 1, la institución 2, si es que pasó por 2 carreras. Cosas que sí me gustan del proyecto, creo que está bien que no entren en lenguaje coloquial, ya para terminar, que no entren al DICOM. Creo que es sano que esta no sea un tipo de... porque no tiene la misma naturaleza que las deudas de consumo normales que llevan el comportamiento responsable a las personas a DICOM. Es difícil calificar de irresponsable el que una persona quiera estudiar. Quizá, no sé, en una mala universidad o una carrera para que no se tenía actitud, pero aún así no creo que sea esa responsabilidad que se sanciona jurídicamente y que uno trata de construir con el historial de crédito de una persona. Cuando se trata de deudas de salud o deudas de educación, no parece tan correcto incorporarla. Y creo también y además dificulta a algunas personas trabajar en ciertos cargos que implican manejo de dinero, recursos, etc. O sea, alguien que quiere ser cajero, digamos, lo primero que miran es un DICOM, cualquier cosa que aparezca, ¿para qué preguntamos? Digamos, o sea, no nos vamos a dar ni el tiempo de mirar qué pasó ahí, pasa el siguiente. Y bueno, creo que con eso cubrí más o menos todo muy gruesamente, perdonen el apuro, todos los temas del proyecto. Muchísimas gracias, profesor, por la presentación. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios a nuestros invitados, invitadas. Senadora Ena. Primero agradecer ambas presentaciones. Tengo una pregunta para el profesor. Usted plantea que el camino no es el proyecto, o eso entendí en una parte, en otra parte no, porque en el fondo de alguna manera se encarecería mucho y por lo tanto nos quedaríamos sin un sistema de créditos mientras no exista alguna otra alternativa de financiamiento. Pero sí entendí al principio de su presentación que usted considera que varias cosas son abusivas. Entonces, ¿cuál es el camino intermedio, digamos? Hay un proyecto, hay varios en realidad ya a esta altura entre los distintos gobiernos, de reforma al crédito con aval del Estado. No sé si los conoce, no sé si ese es el camino y si vamos a solucionar los problemas que tiene el CAE con esos proyectos, o si es que usted ve algún otro camino alternativo en el fondo para hacerse cargo de lo abusivo, pero para quedarnos con un mecanismo de financiamiento de estas características mientras no tengamos otro. Siempre perdón. Solo agregar, antes de ofrecer la palabra, profesor, complementar la misma pregunta de la senadora Fonbear, hacerlo a ambos en relación a una opinión sobre, obviamente no es el motivo de la sesión opinar sobre los proyectos de ley
pero ya que es la materia, digamos, tanto el que presentó el presidente Piñera como el que presentó la presidenta Bachelet al final de su periodo, ¿qué opinión tienen de esos proyectos de ley en cuanto a alternativas para reemplazar al CAE? A ambos, no sé. Sí, estaba uno que se llamaba, creo el SFS era la sigla. Sí, Sistema de Financiamiento Solidario. Yo tengo que desclasificar para consistencia académica, que tengo escrito un artículo con Ricardo Espinosa y Sergio Ursúa sobre la inconveniencia del impuesto a los graduados versus un crédito contingente al ingreso. Lo que descubrimos del impuesto a los graduados es que, ocupando datos reales de egresados del año 2011 y ocupando las ecuaciones más sofisticadas de proyección de salario que se usan en este tipo de estudios, llegamos a la conclusión de lo que pasaba muy en simple, es que el técnico en refrigeración le pagaba la carrera al antropólogo, porque esa persona entraba a pagar el impuesto antes y por una proporción más alta de su ingreso que la persona que estudiaba mucho tiempo en la universidad y salía, pero tenía una curva ascendente mucho más rápida de sueldo. Entonces, al final no era en un 20 o un 25% de si lo hubiéramos aplicado a la Corte del 2011, el impuesto como lo proponían los profesores Sangüesa y Atria, generaba era a 25% del primer quintil salía perjudicado, de hecho, con el sistema del impuesto a los graduados. Y el crédito contingente al ingreso, que ha defendido mucho el profesor Barr, y que es bastante conocido y se ocupa en muchas partes del mundo, parecía un poquitito más apropiado. Todo depende de cuántos años se le quieran dar digamos, a la extinción del crédito, ¿cierto? Si son 20, 25 años, se hace neutro, en la medida en que uno va adelantando, 20 años, 15 años, el crédito contingente funciona incluso mejor que el impuesto a los graduados. Ahora, de los otros proyectos, lamentablemente no estoy muy informado. A mí me gusta verla como buen académico abstracto, digamos, desde la distancia, este problema. Pero nosotros tenemos un terrible sistema, un sistema universitario que es una cosa terrible, encajona a la gente en cierto tipo de carreras en que los depiden a competencias profesionales muy arduamente, hay mucha deserción, y no estamos seguros de que eso sea efectivo en términos del trabajo que vayan a tener posteriormente o su desarrollo como ciudadanos, etc. Y entonces estamos viendo, digamos, que el trabajo se está volviendo obsoleto. Si el trabajo se vuelve obsoleto en muchas profesiones, las generaciones de ajuste son lentas, hay gente que se endeuda para estudiar, no obtiene las rentas que espera, fallan en instrumentos como estos del CAE. Al final del día el problema del CAE es que la gente no tiene rentas para pagarlo, digamos. Y bueno, ajustarlo, digamos, en el último tramo, digamos, es como no sé, tratar de arreglar problemas de la red eléctrica de Chile martillando la ampolleta, digamos. Es demasiado al final la presión que está recibiendo el CAE como mecanismo de cobranza, de crédito y todo lo que está discutiéndose en este proyecto. Es muy al final del problema. No ayuda, no va a ayudar, digamos, y sobre todo porque además los bancos tienen una salida muy fácil, pueden no postular nomás. O sea, si uno lo hace mal aquí, el único riesgo es que en los últimos 2 o 3 años, mientras se discute el otro proyecto, no haya CAE, ¿no? Eso es ya pasó la primera vez, digamos, cuando hubo riesgo. Si nosotros volvemos a introducir el riesgo por razones adversariales o por problemas de cobranza, porque incluso los bancos estiman que dada la efervescencia ahora, el sistema de cobranza no va a funcionar como funcionaba antes, pueden decir, ¿saben qué? Mejor no nos metamos. Perdona, ella tenía... No, pero... Pero podemos agregar preguntas, comentarios y luego le damos la palabra a la fecha. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Y quería, por su intermedio, consultarle al profesor Barrualet, porque cuando en esta misma comisión vimos el proyecto de ley que evita la publicación de las deudas del CAE en el DICOM, la comisión ingresa nos dijo que fuéramos cuidadosos porque el primer deudor
codeudor es la respectiva institución de educación superior. Y en segunda instancia lo es el fisco. Y nos dijeron que si debilitábamos por la vía de la no publicación, si debilitábamos el proceso de cobranza, lo que iba a ocurrir era que las provisiones que tienen que hacer las instituciones de educación superior por morosidad y por su responsabilidad en estos créditos iba a aumentar, que esa mayor provisión finalmente iba a recaer en los nuevos aranceles y que por lo tanto la educación superior, los nuevos aranceles iban a ser más caros para los estudiantes que comiencen a ingresar. Entonces, mi consulta es, porque si la primera responsabilidad es de las instituciones de educación superior, si tienen que hacer estas provisiones, ¿cuál ha sido en definitiva el rol que han cumplido? ¿Han materializado estas provisiones? ¿Han tenido que ellos también finalmente pagar estos créditos antes de que lo haga el fisco? ¿Cómo ha operado eso? Porque en realidad yo creo que se nos olvida siempre de que los primeros codeudores aquí son las propias instituciones de educación superior. Responde eso y luego... ¿sí? Va. Muchas gracias por la pregunta, honorable senador. Es cierto, hay algo de cierto en eso. Es verdad que el daño reputacional sirve para la cobranza. ¿Ya? Y por lo tanto, si uno, elimina esas señales reputacionales del DICOM y no entrega la información, hace más difícil la cobranza y por lo tanto le carga financieramente la mano a quienes son los codeudores solidarios en el margen, y eso eventualmente puede afectar la última línea y los eventuales aranceles que cobren las instituciones de educación superior. Dicho eso, los sistemas informacionales en general tienden a ser, si hay que mejorar la posición de los deudores de alguna manera, es mucho mejor hacerlo con el tema reputacional que metiéndole el palito a la rueda de la bicicleta, digamos, en el tema de la cobranza, porque los sistemas informacionales pueden ajustar sus puntos ciegos de manera muy fácil y con costos muy bajos. Lo que quiero decir, honorable senador, es que si el 70% de los estudiantes tiene crédito con aval del Estado, quien le otorgue un crédito a una persona de 24 años va a dar por asumido que un porcentaje de su ingreso que no sabe se está yendo a pagar un crédito. Entonces, lo va a incorporar inmediatamente la evaluación por el tipo de persona que es, por la edad que tiene, por el lugar donde está, por el trabajo que tiene. Inmediatamente va a poder asumir o suplir esa información y lo va a poder hacer sistémicamente con bastante acuciosidad. O sea, le van a poder apuntar relativamente bien, aunque no esté el DICOM, a quienes están pagando CAE. Eso no es difícil de reemplazar esa información. Y además, los bancos siempre pueden pedir, a cambio de ofrecer una mejor tasa, acompáñame todos los certificados que lo hagan usted financieramente más atractivo, y si hay uno que dice que usted tiene todo el CAE pagado, que lo ha pagado todo el tiempo, usted lo puede presentar y entonces financieramente puede quizá obtener un mejor crédito automotriz, que creo que normalmente viene después del crédito con aval del Estado en casi todos los jóvenes, digamos, la compra del auto. Entonces, en ese tema informacional hay más juego de piernas, digamos, en el sistema que en el sistema judicial, que es tremendamente rígido, tremendamente formalista en Chile, y muchas veces nos gusta que sea así, digamos. No son muchos los... Como digo, si sacamos por el sidetrack, si sacamos hacia el lado el tema de la cobranza de los CAE, es una cosa bastante cara. Yo había pensado, por ejemplo, ¿por qué en vez de que el título ejecutivo se perfeccione con un mandato que llena el mismo acreedor, ¿por qué no se perfecciona con un certificado que emita la misma comisión ingresa? ¿Cierto? Vaya a la comisión ingresa le pone el timbre y con eso tenemos y le damos en la ley, digamos, el valor ejecutivo a ese instrumento. ¿Cierto? Una hoja que certifique la deuda, el estado en que estaba,
que cuando se otorgó, porque la Comisión Inglesa sabe porque la vendió, digamos. Y con eso podemos ver con tasas normales cuánto costó y todo, cuánto podría ser un papel. Pero ya hacer que el sistema judicial entienda ese papel y que lo empiecen a procesar como lo procesan todos los sistemas de cobranza y que se pueda, ya es una desviación significativa en términos de costo. Entonces podría ser, como les digo, el riesgo es quedarse sin CAE. Ahora sí, Fech y Cefech. Muchas gracias, presidente. Bueno, sobre la pregunta que añadía el presidente respecto a los proyectos de ley de Sebastián Piñera y de la expresidenta Michelle Bachelet respecto al CAE, creo yo, y la opinión que tenemos desde la Federación de Estudiantes y que ha manifestado el movimiento estudiantil en más de una oportunidad, es que el problema justamente de estos proyectos es que no resuelve la situación de los abusos por la deuda educacional, que es justamente en el fondo el objetivo del proyecto que estamos discutiendo ahora. En el fondo el problema que creemos que tienen estos proyectos de ley es que mantienen la lógica de endeudar a estudiantes por estudiar, entender la educación como un bien de consumo de mercado, en vez de pasar a un viraje del modelo en donde la educación se entienda como un derecho social. Creo yo, y lo señalábamos en la propuesta que trajimos, estos cambios no se hacen en 5 minutos, pero para hacer efectivamente sistemas de transición que permitan ir terminando con las lógicas de endeudamiento y con los abusos, ambos proyectos de ley deben ser radicalmente modificados, porque, insisto, mantienen esta lógica de endeudamiento a estudiantes por estudiar, que por lo que ya expusimos anteriormente, generó un gran fracaso del sistema de educación superior en Chile y de su expansión. Creemos que para eso, y los pusimos estos criterios en la propuesta que le entregamos a la y los senadores, criterios para avanzar hacia un proceso de condonación universal son justamente el diálogo entre Estado, bancos, instituciones financieras, instituciones de educación superior y deudores y deudoras educacionales, el que sea una condonación respecto de todos los créditos, el que sea universal, es decir, que afecte a todos los y las deudores, y justamente insistir en esta idea de un sistema, de un mecanismo de transición que se base en la gradual reducción de los aranceles y con un financiamiento solidario que no implique intereses. Creemos que además, en ambos proyectos, en el proyecto del presidente Piñera y la expresidenta Bachelet, se mantiene esta idea de los mandatos para la deducción de remuneraciones, que si bien, como señalaba el profesor, no se han aplicado, son una herramienta muy peligrosa y está presente tanto en la actualidad como en esos proyectos de ley. Y en esos proyectos de ley está mucho más regulada, cuestión que de alguna manera legitima y hace efectivo el mecanismo, que me imagino que compartimos acá, es un mecanismo absolutamente abusivo en comparación con la realidad de otros créditos y de la situación de otros y otras deudores. Solo un comentario final respecto de la presentación del profesor Barrolet, pero que creo que también tiene mucha relación con la pregunta que hacía el presidente. El problema, creo yo, de tanto la argumentación que daba el profesor respecto de un punto de vista desde la regulación, sin duda, y que en argumento en el fondo es que este proyecto es más caro, es más oneroso, es más gravoso para el fisco. Yo creo que el problema es que se omite el objetivo final del proyecto que estamos discutiendo, que es justamente ponerse desde la perspectiva del endeudado y endeudada, para, digamos, reconocer y hacerse cargo y concretar la necesidad de reparación a quienes son víctimas de una política fracasada como es el CAE, y que esto justamente tenga un costo al Estado y a los bancos en tanto responsables. Ese es el objetivo del proyecto y por eso creo yo que ahí se omite esa cuestión y puede de alguna manera generar una visión distorsionada de finalmente lo que busca hacer este proyecto. Solo para terminar, citar que la Comisión Investigadora del CAE en la Cámara de Diputados, insisto, reconoce la necesidad de, digamos, esta reparación. En efecto, y cito una parte del informe final que emitió, en efecto, respecto de aquella deuda injusta, debe existir algún mecanismo que repare a las y los estudiantes que se encuentren en situación de pago. Durante el trabajo de la comisión se mencionaron diversos mecanismos de reparación, tales como la condonación parcial, compensación, tramo exento, o la posibilidad de que las y los deudores se acojan a nuevas condiciones más favorables, al menos para las y los estudiantes que se encuentran en las situaciones más críticas. Asimismo, un mecanismo de reparación debe hacer un reconocimiento a las y los estudiantes que pagaron su deuda, incluso con este componente.
Creo yo que con eso, de alguna manera, esta comisión investigadora establece una responsabilidad del Estado para con las y los deudores, que justamente sería gravosa para el fisco, pero que a la larga termina siendo un gasto mucho más racional que las altas cifras de dinero que se han entregado a los bancos hoy día, digamos, desde la cartera de educación, y que no han tenido ninguna correlación ni con la ampliación de la calidad en la educación, ni con el mejoramiento del sistema de educación superior. No sé, Miguel, si quiere complementar. Sí, principalmente complementar en función de lo que es el proyecto presentado por el gobierno actual, en la línea de que hoy día lo que estamos discutiendo es cuál es la situación, digamos, de afectación que tienen los deudores del CAE, y dentro de ese espacio, bueno, es públicamente conocido que los niveles de porcentaje de morosidad que existen con el crédito con aval del Estado son excesivamente altos. Y la verdad es que el proyecto de crédito establecido por el gobierno actual incluso profundiza, digamos, las cláusulas abusivas que pudiesen haber contra las personas que se encuentran en situación de morosidad, por ejemplo, creando mecanismos más abusivos que los ya existentes en el crédito, como es una especie de DICOM de estudiantes morosos. El proyecto señala que la función de la entidad administradora del Estado será administrar las nóminas de estudiantes que suscriban al crédito, las cuales estarán disponibles para el público general, señalando, entre otras cosas, la condición de mora del estudiante. Bueno, y aparte, bueno, algo que ya veníamos comentando, que tiene que ver con que se deduce obligatoriamente las cuotas hasta el 10% de las remuneraciones del trabajador dependiente, y la retención de impuestos por cuotas vencidas no pagadas. Entonces, todas estas situaciones que nosotros hoy día estamos discutiendo como abusivas o como que generan un perjuicio, digamos, en la situación financiera de los hogares, de las familias, de las personas deudoras, se perpetúan y se profundizan con el proyecto presentado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso, nada más que agregar. Muy bien. No sé si hay algún comentario respecto, profesor, o otras preguntas, comentarios. Entiendo que responsabilidad es responsabilidad política, no civil, digamos. Yo creo que si uno cree que la educación debiera ser gratuita, o cualquier instrumento que implique pagar por ella va a parecer injusto, digamos. O sea, pero hablando propiamente, así como en el área chica de lo que es el mandato, y el mandato a propósito del derecho del consumidor y el tema de la irrevocabilidad, yo creo que hay que distinguir entre el efecto sistémico injusto del instrumento y el uso abusivo del instrumento. Yo creo que se puede sancionar el uso abusivo del instrumento. O sea, si un banco... Porque el título ejecutivo obliga a esta mecánica, digamos. O sea, yo no tengo muchas excepciones. Si el banco llena mal el pagaré y me ejecuta por un monto mayor al que yo realmente debía, yo tengo una acción para resarcirme, pero yo tengo que ir a probar eso de vuelta con un costo personal y puedo conseguir una sanción contra el banco. Ese procedimiento se puede mejorar muchísimo para quitar los incentivos o para que los bancos sean más cuidadosos al momento de perfeccionar estos títulos ejecutivos. O se lo podemos dar a otra entidad que lo haga. Digamos. Como decía, se podría generar una especie de certificado en la comisión ingresa, que podría ser quizás un poco más caro de administrar, pero aseguraría menos quizás estos abusos marginales. No he visto yo cuantificado, y quizás sería interesante pedir estadística al Poder Judicial de cuántos casos de estos abusos se han producido. O sea, cuántos casos judiciales hemos tenido de personas que han, después de haber sido ejecutados o haber tenido que enfrentar un pagaré, han podido poner excepciones exitosamente, o han podido, evitar han podido litigar en contra del banco por un exceso y haber además ganado en costas y en daños por los perjuicios producidos por un pagaré mal cobrado. Ahora, yo he revisado, de vez en cuando reviso, el historial de la litigación a propósito del CAE. Y en las acciones colectivas les ha ido muy mal por esta razón, digamos, de que no funcionan bien como contrato de adhesión porque viene predeterminado por bases de licitación. Y sí he visto que en algunos casos, por un tiempo, hubo una moda de que aplicara la prescripción, a pesar de que el texto de la ley dice que que este tipo de créditos no prescriben. Por todos los periodos excepcionales por los cuales no se puede pagar. Habría que coordinar, digamos, los periodos de vacancia del servicio del crédito con la prescripción civil ordinaria para que eso funcionara. Pero mucha gente logró prescripción porque, habiéndose iniciado el procedimiento
no se los encontró, no se los notificó, entonces lo que prescribió fue la acción. Entonces ya no es el título ejecutivo, sino que lo que prescribió, o la deuda, lo que prescribió fue la acción para exigir la deuda. De hecho, podrían volver a perseguirse esos créditos, pero ahora ya no como ejecutivos, sino que habría que de nuevo perseguirlos con un juicio de más lato conocimiento. Ya perdió la calidad de ejecutivo el título. Pero hasta el momento eso es todo lo que he sabido yo de la litigación a propósito del crédito con aval del Estado. Senadora Yasna, ¿para usted? Sí, senador García. ¿A la Corte Suprema? ¿O a la Comisión? En la Comisión de Estudios de la Corte Suprema. Comisión de Estudio de la Corte Suprema, un oficio pidiendo información sobre los juicios. Yo podría adelantar algo. Yo sospecho que hay mucho más abuso en el mandato de pagaré de tarjetas de crédito y de otro tipo de créditos que tienen mucho más vencimientos de pago y que tienen tasas mucho más variables en meses y que tienen vencimientos anticipados y que amortizaciones que a veces son financieramente bien raras, que este crédito que está mal observado. Pero pueden haber casos, sí, pueden haber casos, lo que pasa es que no. El tema concreto sería estudios, o sea, estadísticas sobre procesos judiciales en relación a créditos por educación, ¿no? Pero usted nombró más específicamente... En los casos en que se haya litigado, que se haya ganado una excepción contra el título ejecutivo, que era el pagaré perfeccionado, o se haya litigado después el abuso de firma en blanco, el abuso del instrumento, porque eso daría alguna idea de cuánto problema hay en el suelo, de magnitud del problema. Miguel Ángel, si quisieras complementar. Sí, no, un comentario súper breve. Claro, uno podría pensar de que hay cierto, y yo también podría anticipar que de hecho con, digamos, créditos correspondientes a tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, sí pudiesen haber abuso en el desarrollo de la morosidad de la persona. Ahora bien, hay un tema ahí de irresponsabilidad en la política pública del CAE que implica que desde un momento cero hay, digamos, una suerte de abusividad hacia la persona en la medida en que, por ejemplo, un crédito hipotecario de 2.000 UF es dado a una persona con rentabilidad de 1.200.000, 1.300.000 pesos. Un crédito de 2.000 UF a un estudiante no se le requiere ningún, digamos, sueldo base en el momento que egresa. Entonces ahí ya hay un tema de irresponsabilidad a la hora de la entrega del crédito, porque esa persona a fin de cuentas no va a tener la rentabilidad de 1.300.000 pesos que tiene quien paga un crédito hipotecario. El problema es que el crédito se le otorga 5 años antes de que llegue el momento, o 4 o 7 años antes de que llegue el momento en que se sabe más o menos qué sueldo va a tener y cuánto tiempo se va a demorar en tenerlo. Y eso es muy difícil de cuadrar, ese círculo. Ahora sí, senadora Yasna. Muchas gracias. Saludar a nuestros invitados. Yo tenía otra comisión por ley Gabriela, así que tuvimos que retirarnos en algunos momentos, pero quisiera en esto retomar algo que dijo Miguel Ángel en su exposición, porque efectivamente cuando comienza a operar esta iniciativa se hace porque el comentario público era que no existían los recursos suficientes para hacer realidad la expansión de la matrícula. Pero a más de una década se da cuenta en que hoy día, si esos recursos los hubiésemos invertido en más fondos solidarios o en la gratuidad, estaríamos en un escenario completamente distinto, inclusive desde el punto de vista económico, de lo que ha desembolsado el propio Estado en estos ejercicios de recompra de cartera. Siempre suele ser muy interesante el debate que se genera respecto de los abusos en los que se ha ido generando el CAE, pero yo quisiera detenerme y hacerle una consulta al profesor respecto de una aseveración que él señaló en su presentación, que ha sido debate en esta comisión, o cuando yo era diputada, me imagino que acá también. Pero usted dijo el CAE corrompió el sistema de acreditación. Entonces, me gustaría si es que se puede explayar un poco más en eso y ver qué otro elemento podría estar presente en la determinación de entrega de beneficios económicos a los estudiantes que no estuviera vinculado con la acreditación.
quiero decirle que comparto su aseveración. La comparto y la valoro muchísimo que lo señale. Hasta ahora siempre hemos sido más bien desde el ámbito parlamentario, de las organizaciones, del movimiento estudiantiles que hemos planteado esta aseveración, y me alegra muchísimo escucharla en el día de hoy de parte suya. Me gustaría si es que se pudiera referir un poco más a aquello. Bueno, muchas gracias por la pregunta, honorable senadora. No es una premisa de esta comisión, lo dejé escrito en un paper que está publicado y en un par de columnas. Yo creo que a la acreditación le pasaron varias cosas, digamos. Una es que en un principio, dado que era un sistema de financiamiento tan caro y el sistema de nuestras universidades selectivas tenían varios otros mecanismos de financiamiento mejores, no habían incentivos reales de las instituciones de involucrarse en este sistema. De hecho, si uno mira la composición de la Comisión Nacional de Acreditación, no tiene ningún profesor de las universidades más selectivas de este país hasta el escándalo, digamos, de la universidad. No hay comisionados. Y la explicación que yo doy en este trabajo es digamos, que este era un crédito que iba destinado a estudiantes promedio, que iban a universidades promedio, o a estudiantes que pueden no parecer tan buenos al principio, a universidades que no estaban tan bien consideradas por cualquiera de los rankings que nosotros ocupáramos. ¿Ya? Ahora, esto habría sido menos obvio si es que nosotros hubiéramos puesto una acreditación una sola, de 5 años, de 10 años, como tenían en casi todas partes del mundo. Pero nosotros innovamos, por una razón que yo me atrevo a posar, digamos. Y tenemos solamente el sistema de acreditación con ranking, con nota de 1 a 7. India, Argentina y Chile éramos los únicos 3, digamos, que hicimos eso. Y el problema es que eso hace muy fácil poner nota 1 o poner nota 2. Y total, con 2 igual va a tener los estudiantes con crédito con aval del Estado, y los estudiantes se están seleccionando por la prueba a la mejor universidad que pueden ir. Entonces están todos los incentivos mal puestos. Pues los estudiantes van a la mejor universidad que los admita. Al sistema oficial no le cuesta nada decirle 2 a una universidad, porque nadie va a confundir la universidad de 2 con la universidad de 7. Y bueno, y si el crédito les cuesta 6% al año, 7% al año, pucha, bueno, por lo menos están estudiando por primera vez, digamos. Ese es un poco el crudo resumen del problema. Cuando se producen ya los actos de corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación, que son públicos y notorios, yo creo que básicamente lo que estaba haciendo la Comisión era poner un timbre de goma nomás, este cuento. Ni siquiera es una corrupción de alto monto, es una cosa de que ya está. Era obvio que había que dar estos créditos para los estudiantes que tenían que ir a estas universidades, y era como parte del lastre de todo el sistema, donde las universidades de selectivas no estaban muy dispuestas todavía a involucrarse en el sistema. ¿Cuándo se involucraron? Cuando ya hubo algo para sus estudiantes, porque los créditos tenían la misma tasa que cuando le bajaron al CAE la tasa a 2%, básicamente lo igualaron al crédito fiscal solidario, y entonces uno puede ver en los números ahí cómo empezó a crecer la matrícula en universidades del CRUCH de estudiantes con CAE, digamos. Hasta ese minuto hay muy poco crecimiento de matrícula. Y entonces, el hecho de hacer poner la nota fácil 1 a 7, y que estuviera ligado a financiamiento, que era lo único que estaba dando el Estado a muchas instituciones en una época de fuerte depresión por expansión de matrícula, generó que el sistema entero fuera un poco una especie de farsa, una justificación para otorgar el CAE, y también lo he dicho en columnas por escrito. Y yo creo que además la gente que diseñó el CAE asumió que el Estado iba a ser muy riguroso en esto, y resulta que el Estado, de todos los comisionados, de los que representaban al Estado, resultaron ser los menos rigurosos. Y yo creo que escribí alguna vez en alguna parte que esto es como tener normas del medio ambiente impecables, tener inspectores, tener tribunales, pero ¿quién va a ir a pagarle la chimenea con leña verde a una familia cuando hay menos 5 grados en una ciudad saturada? Nadie. Digamos. Uno puede tener la norma, el estándar, el inspector, el juez, pero al Estado hacer políticas que son regresivas le cuesta mucho. Y haber cerrado cierto tipo de universidades que tenían los estudiantes más vulnerables habría sido un problema de ese tipo. Y entonces, bueno, acreditémosla por 1 o por 2 años y hacemos un poco la vista gorda y seguimos avanzando con esto. Digamos. Ya cuando el escándalo fue obvio y ya estaban dando clases de medicina a personas que no tenían el título de médico, ya bueno, ahí sí ya vamos a tener que parar esto. Digamos. Pero a mí nunca me ha gustado mucho la acreditación, siempre creo que han habido conflictos de interés, creo que la importamos, digamos, con mucho entusiasmo,
Y pasamos la nota de 1 a 7, ahora tenemos ABCD, digamos, cambiamos la escala de nota gringa, pero seguimos haciendo esa distinción. Y eso hace, bueno, marca rankings, eso a su vez induce preferencia de los estudiantes con la prueba de selección universitaria, entonces, bueno, seguimos así. Ahora, yo pertenezco a una de las instituciones que se favorece de ese tipo de competencia posicional. O sea, nosotros podemos, gracias a este sistema, también tener a los mejores estudiantes, y eso es un círculo virtuoso para la universidad, pero no sabemos qué tipo de daño hace al sistema, dado que hay muchas otras instituciones que siguen muy de lejos. No sé si eso responde su pregunta del problema de la acreditación. Y nosotros escribimos además un trabajo que espero se publique, por lo menos ya pasó los primeros reviews, haciendo toda la econometría de todas las votaciones de la Comisión Nacional de Acreditación después de que se transparentaron los votos, porque además los votos eran secretos. Eran todas por unanimidad las primeras decisiones de acreditación, así que era muy fácil además decir, ya, nos ponemos de acuerdo, le damos un 2, firman todo, nadie supo cómo votó, nadie. Pero desde que se transparentó eso, del 2012 en adelante, nosotros hicimos un estudio de, no sé, 170 fallos de acreditación con los años otorgados, y hay un conflicto de interés brutal, entre la CRUCH y privada. Privadas votan privadas, CRUCH votan CRUCH, no sabemos si las CRUCH están castigando a las privadas o las privadas están siendo más laxas con ellas mismas, pero hay un estadísticamente significativo, digamos, un voto que no se cruza. CRUCH tienden a acreditar más CRUCH y darle más años de acreditación al CRUCH, privados tienden a acreditar más privadas y darle más años de acreditación. Y eso con transparencia de los votos incluso. Bien, muchas gracias. Bueno, y agradecer. ¿Ya vinieron? A ver, ¿vinieron? Sí, ya vinieron. Creo que la sí. Sí, al 18 sí. Bueno, agradecer nuevamente a nuestros invitados, profesor, Cefech, sí. Y nada, seguimos. Hoy día era solo sesión de audiencia, pero muy enriquecedora sus presentaciones. Creo que queda una sesión más con invitados que los mismos senadores nos propusieron, y ahí ya estaríamos para votar la idea general. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.